Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dice Donald Trump que no hay que pensar que viene una recesión, sino el principio de una edad dorada. Pero la política de aranceles que sacude el mundo, dice, es hermosa también, pero suele haber un pero entre las declaraciones que hay un día, las que hace un día y las que hace otro. Maybe the children will have $2 instead of $30, you know? And maybe the $2 will cost a couple of bucks more than they would normally. Pero tal vez, explica ahora, los niños estadounidenses tendrán que acostumbrarse a tener 2 muñecas en lugar de 30 y tal vez esas muñecas costarán un par de dólares más. Dice la Casa Blanca que no ha destituido a su asesor de seguridad Mike Waltz, que el primer gran cese es en realidad un ascenso. Una promoción, ha insistido esta noche el vicepresidente J.D. Vance, porque Trump ha colocado al ex asesor como embajador ante la ONU, una de esas instituciones multilaterales en las que su administración no cree. Han pasado 102 días y el presidente de Estados Unidos ya ha hecho cambios en su gobierno, aunque él los llama ascensos. Después ha ido a dar un discurso a la universidad, la de Alabama, y allí, ante los graduados en estudios superiores, ha vuelto a indicar que le besan el culo. En este caso lo hacen, dice él, los magnates de Internet. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mientras, según él, cada vez son más los que le besan el trasero, cada vez son menos los que trabajan a su lado. Redujo su jornada primero Elon Musk y con el cambio de puesto del asesor de seguridad, Trump ha llenado de cargos a quien le queda, a Marco Rubio, que es ya asesor de seguridad, secretario de Estado y jefe de la Agencia de Cooperación. La primera salida de la estructura de gobierno llega semanas después del Signal Gate, así se llamó el caso por el que Waltz, el hombre que ahora deja de ser asesor de seguridad, metió en un chat a un periodista y mostraron allí sus planes secretos para bombardear a los hutíes, a qué hora iban a hacerlo, cómo iban a hacerlo, todo ante el asombro del periodista que lo publicó. Aún así, la Casa Blanca indica que su cambio es una recompensa. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, un cese que Donald Trump en sus redes ha vendido como una promoción, pero que aquí en Washington se interpreta como una especie de premio de consolación. Le nombra como embajador ante la ONU, teniendo en cuenta, por un lado, que necesita la luz verde de los republicanos en el Senado y, por el otro, lejos del ala oeste de la Casa Blanca, del círculo íntimo del presidente, para representar desde Nueva York una institución como Naciones Unidas por la que Donald Trump siente desprecio. Y mientras no le encuentra un sustituto, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, será quien asuma su cargo de forma interina. De hecho, 2 horas antes de confirmarlo, el presidente Trump elogiaba así a Rubio en un acto en los jardines de la Casa Blanca. Marco Rubio, unbelievable. Unbelievable, Marco. When I have a problem, I call up Marco, he gets it solved. Rubio es increíble. Cuando tengo un problema, llamo a Marco y me lo soluciona, decía ante los asistentes. Sin embargo, Rubio tendrá ahora que compaginar ser el jefe de la diplomacia con el rol temporal de asesor de seguridad nacional, pero no sin polémica, puesto que algunos expertos ya advierten que son cargos poco compatibles. Estados Unidos tiembla de nuevo al ritmo de las decisiones de Trump, pero esta vez en España las coordenadas son otras. Toda la vista en lo político está en el apagón del lunes y la búsqueda de causas y responsabilidades que enfrentan de manera cada vez más abierta a gobierno y oposición y al gobierno con las eléctricas. El Ejecutivo sigue reclamándoles información, vuelve a hacerlo por escrito, pretende que el CNI acceda a los operadores privados para saber qué pasó, pero también quiere saberlo Portugal, que sufrió el mismo apagón y tiene todavía menos información. Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, se reúne con su homóloga portuguesa. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esa reunión de hoy es el primer encuentro entre ambos gobiernos desde que se produjo el apagón el lunes. Agesen se va a ver con la ministra portuguesa, que también, como la sociedad española, espera respuestas. Pero de momento el gobierno sigue intentando reconstruir el puzzle que explique la causa del incidente. Insisten en que quieren tener información seria y certera. Cuentan ya con los millones de datos de red eléctrica, pero necesitan aún más y por eso han hecho un nuevo requerimiento a las operadoras, esta vez por escrito. Exige el gobierno transparencia. Me consta que el presidente del gobierno se han comprometido con él en facilitar la información. Las empresas españolas se deben al interés general. Yolanda Díaz, que está aprovechando además para introducir en el debate la necesidad de nacionalizar el sector eléctrico. Y mientras, la oposición sigue poniendo el foco en la responsabilidad del gobierno. Dice el PP que el Ejecutivo o no sabe lo que ha pasado o lo está ocultando.
Portugal investiga por su cuenta, eso pretende al menos, porque sabe que los datos apuntan a un fallo que viene del suroeste de España. De momento ha encargado 3 auditorías porque no tiene apenas información. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Por la parte portuguesa han sido muy discretos y apenas han indicado que se va a discutir la situación energética en la península ibérica. Ahora mismo no hay intercambio comercial entre ambos países y no se prevé que se restablezca por precaución hasta la semana que viene, según la red eléctrica lusa. De momento, ante la incapacidad de dar explicaciones, Portugal se deshace en exigencias ante cualquier entidad competente, ya sean sus reguladores de transportes terrestres, de aviación y de telecomunicaciones, a los que ayer ha pedido un informe urgente, o la Unión Europea, a la que Lisboa ha exigido una auditoría independiente de los sistemas afectados, es decir, del español y el portugués, algo que en Portugal no se lee tanto en clave de señalar a su vecino como de mostrar proactividad para encontrar respuestas, prevenir eventuales recaídas y también, de alguna manera, dar a entender que el gobierno no podría haber actuado de otra forma. Lo que sí está claro es que el diálogo entre ambas partes será necesario. Escuchábamos que el PP deja ir esa teoría de que Sánchez sabe lo que pasó, que es lo mismo además que dice Vox. Lo que no sabe Sánchez, porque los populares no quieren decirlo, es qué van a hacer los de Feijóo cuando el plan antiaranceles llegue al Congreso. Porque el Partido Popular cose el apagón a las turbulencias de Estados Unidos. Quiere aprovechar lo segundo y la necesidad de enfrentarse a los aranceles para dar más vida a las centrales nucleares. Así que de momento no quiere dejar claro si cuando el Congreso vote el PP se abstendrá o directamente rechazará el plan del Gobierno para combatir los aranceles. Si lo rechaza, todo dependerá de Podemos. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. En Moncloa se agarran a que ni el PP ni Podemos han aclarado su voto. Creen que eso significa que pueden lograr al menos su abstención por el alto precio que supone oponerse a las medidas contra los aranceles de Trump. Eso en privado, porque en público el Gobierno sí dio ayer por sentado el voto en contra del PP y se lanzó en tromba contra los de Feijóo por condicionar su apoyo al decreto a que se alargue la vida de las nucleares. En una carta a la militancia del PSOE, Pedro Sánchez denunció la sumisión absoluta del PP a las grandes empresas energéticas y sus ministros le secundaron. Óscar López y Pilar Alegría. El Partido Popular se ha convertido en un lobby. Ha dejado de ser un partido de Estado. Mezcla churras con merinas, ha trasladado el manifiesto desinterés por nuestro país. El PP respondió manteniendo su aviso. Esther Muñoz. Nosotros no estamos aquí para ser su muleta. No han aceptado ninguna de nuestras propuestas y por tanto no pueden contar con nuestro apoyo. Aunque en Génova también hay voces que reconocen que no se pueden permitir quedarse en esto solos con Vox, como ya les pasó con las pensiones. Y vamos con el mapa del tiempo, que hoy, día de puente para muchos, es sobre todo de nubes y tormentas. Jordi Carbó. De hecho, de los próximos 3 días, hoy será el que va a llover en más sitios y con más intensidad. Mañana el día más soleado en el conjunto del país, pero durante la tarde todavía tormentas en el interior. El domingo las tormentas durante la tarde afectarán sobre todo al centro y norte de la península. De momento, ahora mismo, varios focos de tormenta en Galicia, Madrid, Córdoba, también en Castellón. Todos estos se dirigen hacia el norte y a lo largo de la tarde, como decíamos, acabarán afectando a prácticamente todo el país. Cuidado, porque algunas tormentas irán acompañadas con granizo y también fuertes rachas de viento. De hecho, el viento continuará soplando hoy y el fin de semana, haciendo que, a pesar de temperaturas altas, en muchos momentos el ambiente se note fresco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ayer fue 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Hubo manifestaciones por todo el país, en 80 ciudades. Es más o menos lo que ocurre cada año, solo que en los últimos, y especialmente en este, los sindicatos denuncian el peligro de una involución por el avance de la extrema derecha. Luego vinieron las declaraciones de Santiago Abascal en un acto de partido. El líder de Vox, que cree que el presidente del gobierno sabe lo que pasó en el apagón y considera que está relacionado con el proceso judicial contra su hermano, dice más cosas del presidente. Dice que es un capullo y que le insultan poco. A ver a Pedro Sánchez, cada 2x3, sacando unos datos macroeconómicos, que se los saca debajo de la manga o se los saca del forro de donde sea. Oh, la economía española va como una moto. Y como no se queda contento, a la siguiente dice: la economía española va como un cohete y está al frente de la economía internacional. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. Es intolerable. Es insultar a la gente. Luego no puede salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal, poco lo insultan. Bueno.
Vox, que ha sido, como saben, socio del Partido Popular para sacar adelante varios gobiernos y para aprobar los presupuestos, por ejemplo, de la Comunitat Valenciana. Aunque allí las declaraciones que han llamado la atención son otras. Ayer se celebró la romería de la Santa Faz en Alicante. Es una fiesta importante a la que siempre va el presidente de la Generalitat, pero ayer, como con las fallas y con otras fiestas, no lo hizo. Se fue a Estados Unidos, pero se fue allí de cuerpo, porque la explicación de su partido es que estaba en Alicante de corazón. Radio Alicante, Elena Escudero, buen día. Buen día. La peregrina de la Santa Faz es una de las fiestas más multitudinarias de Alicante y también ha sido cita imprescindible para el alicantino Carlos Mazón hasta ahora. De misión comercial por los Estados Unidos fue Susana Camarero, la vicepresidenta del Consell, quien defendió su ausencia. No está en Alicante, pero sí está de corazón, decía. Está en un viaje institucional defendiendo a los empresarios de los aranceles de Trump, pero nos ha trasladado pues que él está de corazón, ¿no? Para la ministra y líder del PSPB, Diana Morant, y para el portavoz de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, la situación es una anomalía democrática. Y es una anomalía democrática que el señor Mazón no pueda estar hoy aquí en la Santa Faz, porque la gente no soporta estar con el señor Mazón. Està fugint, s'ha inventat un viatge. A lo largo del recorrido se pudo ver alguna pancarta con el lema Mazón dimisión. La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo por un nuevo caso de espionaje, otro independiente de la macrocausa principal contra él. Porque Villarejo está también acusado de liderar una red clandestina dedicada a espiar a empresarios, políticos, jueces y altos mandos policiales, de participar en la guerra sucia del gobierno de Rajoy. Y ya está condenado a 20 años. Ahora la Fiscalía añade otro caso. El excomisario fue contratado por una mujer que quería revertir una sentencia judicial para poder cobrar una herencia. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. En este caso, la clienta era una empresaria en problemas con una herencia y el esquema, el mismo que en otros proyectos del comisario. La empresa de Villarejo le cobró más de 400.000 euros a cambio de soluciones. Dice Anticorrupción que bucearon en bases policiales reservadas para sacar datos de personas relacionadas con aquella herencia, incluso del juez que llevó el litigio. La Fiscalía pide 3 décadas de cárcel para Villarejo por 6 delitos de revelación de secretos y otro de cohecho, pero no son los únicos. El comisario tiene 9 piezas del caso listas para juzgarse y las peticiones de condena se cuentan en decenas de años. Además, está pendiente de sentencia por el último juicio que se celebró sobre el proyecto para Repsol y CaixaBank. Ahí se juega 40 años y medio de prisión por actuar, en palabras del fiscal, como un auténtico policía privado. Ruth Ortiz, la madre de los niños a los que mató José Bretón, celebraba ayer, aquí lo contamos, la reforma legal que prepara igualdad para impedir que quienes cometen actos de violencia vicaria puedan difundir detalles de los crímenes. La polémica estalló por el libro que recogía el crimen de Bretón, pero el mundo del llamado True Crime, productos culturales a partir de crímenes reales, acumula casos y casos de debate. El último, en realidad, no tiene que ver con la víctima, sino con la asesina condenada. Un juez ha ordenado a Netflix que paralice el estreno del documental que trata el asesinato de Ana Páez. La mujer que cumple condena por él lo ha pedido porque asegura no dio su consentimiento para las imágenes que salen en el documental. Radio Barcelona, Martí Olivé. Sí, por este motivo pidió la suspensión cautelar en los tribunales que han aceptado su petición y por lo tanto Netflix ha suspendido el estreno. Ahora el tribunal tendrá que revisar los hechos y si diera la razón a la condenada, la cancelación sería definitiva. El documental se basa en el crimen de María Ángeles Molina, quien mató a una compañera de trabajo en Barcelona y suplantó su identidad para cobrar seguros y créditos a su nombre. Ucrania y Estados Unidos cerraron ayer su acuerdo para la explotación de tierras raras. Ahora vienen las lecturas de uno y otro, además de la de Vladimir Putin. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Ucrania da por bueno el acuerdo porque recoge la ayuda militar de Estados Unidos y además no le obliga, como había amenazado Trump, a devolver la ayuda ya recibida. Es un compromiso de Estados Unidos con Ucrania a largo plazo y es por tanto un logro importante en un momento delicado, justo cuando la paciencia de Trump comienza a agotarse ante los escasos avances hacia la paz. Zelensky otorga la máxima relevancia al pacto. Dice que es el primer resultado tangible de su encuentro con Trump en la Basílica de San Pedro el pasado sábado, que para el presidente ucraniano ya representa un encuentro histórico. En Washington, sin embargo, siguen esperando algo más. Esperan un gran avance pronto, o el presidente Trump tendrá que decidir cuánto tiempo le dedica a esto. Esto es Ucrania, ha dicho esta noche en la Fox Marco Rubio. La próxima estación es el alto el fuego temporal anunciado por Putin a partir del día 8. Lo que pase esos días puede ser definitivo para la Casa Blanca. De momento, Ángels, los ataques siguen. También esta noche Rusia ha lanzado decenas de drones contra Ucrania. Algunos de esos ataques han dejado más de 30 heridos.
Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Hasta luego. Aquí en España, sobre la OPA del BBVA al Sabadell, Competencia todavía no ha enviado su informe, del que ya sabemos que sí permite la operación. A partir de que lo envíe, se abren los plazos para el Gobierno, que no puede frenar la compra directamente como reclama Sumar, pero lo que sí puede hacer el Ejecutivo es poner tantas y tantas condiciones como para no hacerla atractiva y obligar a que la OPA sea retirada. Hace unos minutos, aquí en SER Catalunya, ha estado Jordi Casas, que es el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco de Sabadell y de la Fundación para la Indústria. A fer una operació d'intercanviar accions per perdre un 7%. I ni perdre un 1% no té cap sentit. Però a part d'això... No tiene sentido. El que no volem és que una història d'èxit com el Banc de Sabadell, que es la historia bancaria. Más allá de la pérdida de acciones, lo que no tiene sentido, dice, que una historia de éxito como es la del Banco de Sabadell termine con la compra del BBVA. Y esta era la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Un compañero me preguntaba y se preguntaba esta semana si nuestros hijos y nosotros mismos íbamos a tener que vivir ya el resto de nuestras vidas a este ritmo de eventos críticos que suceden cada vez más cerca uno del otro. El gran apagón del lunes es el último sobresalto de un tiempo cargado de sobresaltos desde que en el año 2020 la pandemia nos enseñó que lo impensable era posible. Por eso es imprescindible la transparencia cuando ocurre un fallo como el de este lunes, que por complejo que sea el sistema eléctrico, debe tener una explicación. Aunque esa explicación tarde en llegar, porque se investiga a fondo, la necesitamos. Necesitamos la verdad y no un trampantojo para salir del paso. Todo el sector eléctrico y el Gobierno están obligados a darnos una explicación que podamos entender y a continuación anunciar las reformas necesarias para corregir ese fallo. Hay muchos intereses y mucho dinero en juego, pero está en juego algo más importante, la confianza. Porque el miedo y la incertidumbre son el caldo de cultivo perfecto para los vendedores de humo reaccionario. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Carlos Sánchez, Cristina Monge y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.